Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
Hoy en la redacción nos sumergiremos en las profundidades de Internet, la Deep Web. La Deep Web para nosotros es todo aquello que no vas a encontrar en los buscadores tradicionales. Donde el cibercrimen se mueve por redes como Tor con total anonimato. La red Tor es un nicho de pedófilos para compartir todo tipo de materiales, de fotos y vídeos de material con abusos y explotación sexual infantil. Conoceremos en qué lugar remoto de la red se esconden los pedófilos, los traficantes de armas y los narcotraficantes más peligrosos. La gente que hace esto lo hace de forma profesional para ganar dinero. Son mafias. Por eso se esconden detrás de redes Tor. En estas webs lo que más se vende son los clásicos. Cocaína, heroína, éxtasis. Yo creo que es una de las líneas futuras del tráfico de drogas en los próximos años y esto probablemente lo va a cambiar todo, ¿no? Existe una realidad paralela a nuestro mundo, donde no todo es lo que parece. Bienvenidos a Ciberia Oscura, la parte más tenebrosa de la red, con Eduardo Casas Herrera. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro compañero de esta noche, Eduardo Casas Herrera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Una noche estupenda, la de hoy. Eduardo, antes de empezar, cuéntame, ¿cómo va Madrid 2030? Que te veo muy eufórico en las redes sociales con esta posición que va adquiriendo tu última novela. Sí, es que es un proyecto muy humilde y sin embargo está saliendo muy bien. Hay mucha gente interesada en leerlo y me van llegando peticiones de por favor, ¿por qué no escribes otro? Y digo, joder, me lo tengo que pensar porque es mucho trabajo. Yo creo que es que ha salido una novela muy bonita, muy redonda y a la gente le está gustando y yo encuentro, como me puedes ver, eufórico por lo que le gusta a la gente esta novela. Brevemente, ¿de qué trata? Bueno, es un homicidio de 3 personas que en principio aparece camuflado como si hubiera sido un ataque zombie, porque en la novela hay zombies, aunque no sea una novela de zombies. El grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid se pone a investigarlo y se ve metido cada vez en una espiral más grande y más complicada, en la que parecen estar implicados los militares que acaban de dejar el poder y se está en una transición hacia una democracia y otros poderes fácticos que pueden complicar todo y el protagonista tiene que tomar decisiones complicadas como si merece la pena encontrar a los culpables o dejar que la democracia siga su curso y se pueda consolidar. ¿Hay algo de alguna película SNAF? No, no explícitamente, aunque como hay muertes y homicidios y autopsias, pues algo de eso sí que lo puedo tocar tangencialmente. Bueno, para todo aquel que quiera adquirir tu última novela, Eduardo, ¿dónde puede hacerlo? Pues en digital está en prácticamente todas las librerías online. Y si gusta más el papel, donde mejor se puede adquirir es en Amazon. En Amazon está en papel, además está bastante ajustada de precio, que no llega a los 17 euros para un libro de más de 400 páginas. Pues ya lo sabéis, queridos oyentes, si queréis adquirir Madrid 2030, aquí tenéis las formas de hacerlo. Eduardo, vamos a entrar en el medio del asunto. Mercados negros cibernéticos, ¿podríamos llamarlo así? Efectivamente, el mercado negro cibernético, que tú ya sabes que soy bastante antimitos. Una de mis funciones es desmentir los bulos, los mitos, los creepypastas que se exceden de creepypastas. Y en este caso tengo que deciros que es algo cierto y real. Existen los mercados negros en Internet y existen mercados en los que se puede comprar casi de todo. Hay algunas cosas que no, que también las vamos a ver. Para que te hagas una idea de desde cuánto lleva esto, en el año 2011 apareció el primero, que se llamaba The Silk Road, o sea, la ruta de la seda, y que lo trataremos, porque fue un caso muy bonito, lo trataremos entero en otro capítulo, si me das la oportunidad en futuras fechas, donde hablaremos del temido pirata Roberts, que era el alias que usaba su creador,
copiado de La princesa prometida, y hablaremos de una investigación muy, muy bonita. Pero hoy quiero hablar de la realidad de hoy, de lo que se ve hoy, buscando un poquito en la red oscura, en las redes profundas, en concreto en Tor, que es donde más están estos mercados. Y que son fáciles de encontrar. Incluso hay un buscador en Tor que te busca sitios donde te vendan droga. Y la droga la venden en estos mercados. O sea, que para que entendamos, no vale con poner en el Google quiero comprar cocaína y te sale. Tienes que ir, digamos, a la Deep Web para poder encontrar este tipo de artículos. Efectivamente. A ver, en la Internet abierta también se vende, y la policía ha hecho operaciones muy bonitas. Estoy recordando una en el año 2014, en que se desmanteló una organización que importaba cocaína desde Bolivia y luego la vendía a través de anuncios en portales dedicados a la venta de anuncios muy, muy conocidos. Y para que con números redondos, entre 2007 y 2012, la Policía Nacional detuvo a 22 traficantes y se incautó de 22.000 dosis y 35.000 euros en efectivo de personas que vendían, en este caso, medicinas ilegales. Medicinas ilegales me refiero sobre todo a anabolizantes que se usan en gimnasios para lo que no es la función principal del anabolizante, que es para solucionar ciertos problemas médicos. O sea que en la Internet abierta también hay. Cada vez menos. En los 3 años siguientes, por ejemplo, en vez de detenerse a 22, solo se detuvo a 8 entre 2013 y 2015. ¿Por qué? Porque estos delincuentes están pasándose a sitios más seguros como la red Tor. Que no quiere decir que sean invulnerables, ¿eh? Ya contaremos algún caso donde la policía española ha conseguido detener a alguno de estos delincuentes. Pero en general, ¿cómo funcionan estos mercados? Porque todos funcionan, cada uno tiene sus peculiaridades, pero funcionan de una forma parecida. Lo primero es que es un servicio oculto. Ya vimos en el capítulo anterior que en estas redes como Tor, que sirven para anonimizar la conexión, además tienen o pueden tener servicios ocultos en su interior. Son sitios web que están en algún lugar del mundo, pero por la propia configuración, la forma de funcionamiento de Tor, no se sabe dónde pueden estar. Y porque si se supiera dónde están, pues la policía lo desmantelaría rápidamente, como se han desmantelado ya varios. De hecho, periódicamente van cayendo estos sitios y se van deteniendo a sus principales responsables. Y bueno, estos sistemas, estos servicios ocultos, estos mercados negros que tienen nombres, pues ya te digo, The Silk Road, por ejemplo, otro se llamaba The Farmer Market, o sea, el mercado del granjero, Alphabay, Nucleus. The Silk Road ha tenido varias copias, creo que eran por la 3 o por la 4, pues todos se caracterizan por tener una clasificación de productos a la venta. Pues ¿qué quiero? Quiero drogas. Dentro de drogas, ¿qué quiero? Opiáceos, cannábicos, cocaínicos, sintéticos, armas o cualquier otro producto que ahora los vamos a ver. Pues los elijo, yo como usuario elijo lo que quiero comprar, y cuando llego, pues quiero, por ejemplo, cocaína, y me da un montón de opciones, un montón de gente que está vendiendo cocaína, siempre en pequeñas dosis, ¿eh? Yo no he encontrado que alguien me venda 1 kilo de cocaína y mucho menos cantidades todavía más grandes. Está dedicado al consumidor final. Cuando veo el anuncio, funciona de una forma muy parecida a Amazon o a eBay o a Wallapop, con votos. El mercado, este mercado en sí, no lo lleva una persona, sino que como eBay o Wallapop, hay diferentes vendedores que ofertan ahí su mercancía a cambio de dejarle una comisión al creador de la página web, que por eso la crea. El beneficio puede ser muy grande, ¿eh? Por ejemplo, en The Silk Road se calcula que el señor que la llevaba ganaba millones de euros al mes. O sea, es una cantidad notable de ese pequeño porcentaje que coge de cada venta. Pero bueno, volvemos al producto. Una vez que he elegido mi producto, yo puedo ver del vendedor que he elegido, puedo ver cuáles son sus votaciones, porque cada vez
que se realiza una compra o una venta, se puede votar al proveedor, al vendedor que te lo ha proporcionado. ¿Para qué sirve esto? Pues para dar a otros consumidores una idea de lo fiable que es ese vendedor. El que vende a un precio aceptable y tiene unos productos buenos, pues va a tener muchos votos positivos. El que tiene votos positivos va a conseguir más ventas. El que tiene votos negativos, porque da un producto de mala calidad o porque es un estafador y no da el producto, y claro, no vas a ir a denunciar a la policía que has intentado comprar una K-47 y nunca te ha llegado, pues ese no va a conseguir más ventas. Entonces, tenemos que hay productos que podemos comprarlos, que sabemos la reputación online que tiene nuestro vendedor, y llega el momento de cómo pagamos. Pues aquí entran un tema que trataremos más adelante me refiero a otro programa bastante más adelante, que es el de las criptomonedas. Se utilizan diferentes monedas, como la más famosa es Bitcoin, pero hay otras muchas. Bitcoin sigue siendo la estrella. Estas monedas que están en estos mercados negros desde el año 2011 es lo que les ha dado libertad, lo que les ha dado esta cancha tan grande que tienen ahora, porque antes el pago se tenía que hacer por formas rastreables, como podía ser PayPal o como podía ser envíos a través de empresas de remesas como MoneyGram o como Western Union. Por tanto, antes o después podías llegar al que había emitido el pago o al que lo había recibido. Estas criptomonedas se caracterizan, no me voy a meter ahora en ello porque ya te digo que lo hablaremos en su momento, se caracterizan porque nadie las emite, nadie les da un respaldo, pero sin embargo existen y están ahí y son anónimas. El pago se realiza de un monedero anónimo a otro monedero anónimo. Hace el rastreo del pago una labor mucho más difícil. Pues, ¿y cómo podemos adquirir criptomonedas? Pues es muy fácil. Como usuarios vamos a una empresa que hace el cambio entre criptomoneda y moneda de un banco, euros, dólares, etcétera, y cogemos lo que necesite. El precio, como son estas criptomonedas, no tienen ninguna supervisión, no tienen ningún control, su precio varía muchísimo. Un día puede valer $300, ahora está en 20.000 para que nos hagamos una idea, en 20.000 la Bitcoin, un día vale $300 y al siguiente puede valer 500 o puede valer 5. Entonces los precios que ponen esta gente en sus mercados negros son precios en euros o en dólares autoconvertibles a Bitcoin. Por eso un día el gramo de coca puede valer 0,02 Bitcoin y al día siguiente 0,3, que es una burrada. De 0,02 a 0,3 es una subida que nos parece muy grande, pero en realidad es porque la moneda se ha depreciado. Pagamos y dentro de unos días nos llega el producto. Si no nos han engañado, nos llega el producto. Y llega de muchas maneras. La droga llega camuflada dentro de CDs, en tarjetas de cumpleaños o en otro tipo de pequeños envíos. Esto es una cosa que te quería preguntar yo, Eduardo, y perdona que te interrumpa. Sí. Por ejemplo, tú antes hacías mención a la K-47, ¿no? Si yo decido comprar una K-47, toda la transición surge con normalidad, la policía no consigue rastrearme, bien. Pido que me la envíen, por ejemplo, a casa, que imagino que esto no vendrá alguien de MRV, con una K-47, pero mucha gente se pregunta, sobre todo cuando vemos estos programas en la televisión de la Policía Nacional, cómo hacen o cómo, digamos, eligen a la persona que tienen que cachear o registrar la maleta. Sí. Bueno, no puedo hablar mucho de eso, pero hay bastantes métodos. Hay métodos por el nerviosismo que presente la persona, por informaciones que ya se conozcan, porque muchas veces desde el origen el hombre cree que no está detectado y está detectado desde que ha salido del aeropuerto de origen, y entonces pues dicen, oye, va a llegar una mujer con tales características, con un gorro tal y una ropa tal, que sabemos que lleva, bueno, un arma es muy difícil meterla en un avión, pero que lleva droga encima. Es uno de los métodos, hay más, pero ya digo que no puedo
no puedo comentarlos mucho, entre otras cosas porque no es mi especialidad. Uh-huh. El tema de que las armas a veces llegan en varias piezas, ¿esto es cierto? Sí, a ver, lo primero, las armas es muy difícil que te lleguen a España. Es muy difícil si llegan de fuera de España porque tienen que pasar por unas aduanas y por unos sistemas de control, sistemas de escáner de paquetería, etcétera, donde llaman mucho la atención. Aunque te la manden por piezas, un cañón de un arma es algo que cualquiera que lo ha visto, aunque sea desmontado, yo ahora mismo tengo aquí delante, porque antes de contactar con vosotros, pues estaba limpiando mi arma particular, porque hay que hacerlo todas las semanas y lo suelo hacer los viernes por la tarde. Tengo el cañón en las manos y a través de los rayos X se distingue perfectamente. Entonces es muy muy difícil que las partes importantes de un arma lleguen al destino, por lo menos en España. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más fácil. Y en ocasiones te dan gato por liebre. Lo que te mandan son pistolas detonadoras modificadas. Una pistola detonadora es una réplica que hace ruido porque tiene puede disparar, puede percutir unos cartuchos que no tienen bala, solo tienen la pólvora, pero no están pensadas para disparar munición. De hecho, en el cañón tienen una serie de aceros cruzados para que si intentamos disparar algo de verdad no salga nada de ahí. Además está hecho con un acero blando que al segundo o tercer disparo de una pistola real, de una munición real, explotan. O sea, te revientan en la mano y te causan unas heridas muy serias. Como te decía, a veces te dan gato por liebre fresando el cañón y diciéndote, mira, aquí tienes esta pistola. Y la intentas usar y pues te estalla en las manos al tercer tiro, como digo. A veces puede ser al primero, a veces puede ser al 10º, pero es un riesgo más grande para el que lo usa que para el objetivo al que quieren disparar. Por eso las armas en España son complicadas. Claro, esto es lo que se conoce como una pistola de fogueo. Sí, pistola de fogueo, que el nombre técnico es pistola detonadora, como la define el reglamento de armas. Pistola detonadora porque hace detonaciones. Pero sí, es una pistola de fogueo como las que se usan en las películas. Pero si estas armas y este tipo de mercancía aún sigue en auge en las redes profundas, quiere decir que de una manera u otra algo sí consigue llegar a nuestras fronteras. Sí, armas, ya digo que es que además de tener poco mercado, es complicado que llegan. En estos mercados hay una estrella, que son las drogas. Que son las drogas, como digo, a pequeña escala, llegan. Y para que te hagas una idea de los precios, oscilan, depende del vendedor y depende del mercado, pero poco más o menos, 1 gramo de cocaína o 1 de heroína está a unos 70 euros. Y el cannabis está a unos 3 euros el gramo, por ejemplo. Son unos precios bastante parecidos, porque en España la cocaína está en torno a los 60 euros. La heroína es más cara, es un poco más cara en España. Pero estos precios, que son parecidos a los que se encuentran en la calle en España, son mucho más baratos que los que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos el gramo de coca pasa de los $180 y en Australia más de 200. En la heroína, por ejemplo, llega hasta los 370 euros. Y bueno, y el cannabis está a unos 14 en Estados Unidos y a unos 17 en Australia. O sea, para consumidores de Norteamérica y de Oceanía es mucho más barato comprar en estas redes. Además, tiene varios beneficios. Sabemos la reputación del vendedor y al comprarlo online tenemos muchos menos riesgos que quedando con un camello en la calle, aunque sea el que conocemos de toda la vida, porque no es que nos vaya a dar el palo él, pero alguien nos puede dar un palo. Entonces, es más seguro comprar las drogas en estos mercados. Además, según el laboratorio Energy Control, que es un laboratorio que hay en Barcelona, al que cualquiera le puede enviar una muestra de droga, no hacen preguntas y la analizan, la pureza es bastante mayor que la que se encuentra en la calle. Dicho esto, que no estoy animando al consumo de drogas, ni mucho menos, todos los años se detectan multitud de envíos a través sobre todo de perros entrenados en correos, porque esto suele llegar por correos, como te digo, pues en un CD, en una tarjeta, etcétera. Lo detectan, incluso aunque a veces meten granos de café o meten otras sustancias para disimular el olor, lo detectan y cuando de momento se incauta,
Y si hay varios envíos, pues se puede estimar que el comprador está haciendo una actividad más que el de consumidor y se puede encontrar pues que la policía le detiene por tráfico de drogas. Entonces, ese riesgo hay. También en la calle, si están vigilando nuestro camello, pues nos pueden parar acto seguido y hacernos un acta de incautación de droga. O sea, cuando alguien consume algo ilegal, siempre tiene riesgo de que le pille. O sea, yo puedo comprar estas drogas, la policía puede detectarlo en su momento y yo no recibirlo y la cosa queda aquí. Sencillamente pierdo el dinero y pierdo la mercancía. Pero si soy reincidente, ya pueden considerarme, digamos, como un delincuente. Claro, depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de las cantidades. Si uno compra 1 gramo y a los 15 días compra otro gramo, aunque le detecten, va a ser muy difícil que se entienda que más de un gramo cada 15 días es para vender. Pero si alguien pide 3 gramos todos los días de la semana, pues está claro que o le da muchísimo a la coca o se lo está pasando a alguien más. Entonces se puede iniciar una investigación que se iniciará a base de indicios. Luego los indicios se pueden confirmar o no. E igual un consumidor esporádico le detectan, le investigan y por ese consumo esporádico detectan otros delitos que esté cometiendo. O sea, el mundo del consumo de drogas es complicado y además es que es una pena, las penas tan grandes que hay en cuanto se trafica con droga, aunque sea donación, porque esto la gente no lo sabe. El hecho de pasarle un porro a otro, quizás estoy poniendo el límite porque con el cannabis pues es una droga que no se considera de las más graves, pero compartir un pollo de coca entre varios puede encontrarse que le condenan por tráfico al dueño de ese gramo y se puede meter en un follón de 9 años de prisión como 9 soles. Entonces son condenas muy duras. Te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco tonta, pero intento ponerme en el punto de vista del oyente que está escuchando esta conversación. ¿Alguna vez la Policía Nacional ha recibido en sus dependencias a alguien, y más hablando de lo que estamos hablando, quejándose de que ha comprado un arma, de que ha comprado droga y no le ha llegado? Es excepcional, pero en la prensa se han leído casos. Se han leído casos de gente que ha ido a denunciar que no le han vendido, que ha comprado droga y no se la han vendido, o que le han robado las macetas de cannabis que tenía plantadas en el balcón, o este tipo de cosas se han denunciado y se han investigado por partida doble al denunciante y al ladrón. No es lo habitual, pero ha pasado. Claro, esto dice mucho de la persona, o sea, muy lista tampoco es, ¿no? Efectivamente, no era el más listo de la clase. Esto es como el que vende en la red superficial, porque me imagino que la red superficial es bastante más fácil de rastrear que no la red profunda. Sí, pues como te digo, ya te decía que entre 2007 y 2012 se detuvieron a 22 traficantes de anabolizantes y se incautó, pues eso, 22.000 dosis, 35.000 euros. Y eso con unos con unos medios para investigarlo más restringidos de los que tenemos ahora. La legislación ha ido avanzando y los medios de los que dispone la policía también. Entonces en la internet abierta, pues yo creo que ya quedarán muy poquitos y el que queda tampoco es el más listo. No, digamos, no son profesionales, no. No. Pero bueno, no creas que solo se vende droga, porque hay otras cosas que se compran y que han tenido bastante éxito. Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, documentos falsos. Pues puedes comprar un permiso de conducción de cualquier país por unos 50 euros, por falsificaciones burdas. Si tienen una inspección detallada, te van a pillar. Pero por 2.500 tienes un carnet que es casi indistinguible de uno real. Yo conocí a un compañero mío, un policía, que está destinado en documentación y que no le cuelan en ninguno falso, porque es un experto, pero todo depende de quién te pare para mirarlo, porque es un dinero bastante importante. También puedes contratar ataques informáticos. ¿Quieres que la web de tu enemigo, de tu competidor, deje de funcionar? Pues por 10 euros la hora puedes contratarlo. Esto le pasó al portal PR Noticias, que estuvo varios días caído por un ataque continuado, y al final la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional consiguió detener no solo al que lo había hecho, que era un libanés, sino a quien se lo había encargado hacer, que eran
de un portal de noticias rival bastante conocido y que como todavía no hay una condena, no ha salido el juicio, me voy a abstener de decir quiénes eran. Otro producto estrella son las listas de contraseñas o de correos. No sé si sabes que el año pasado hubo varios ataques, pero hubo un ataque en concreto contra Google que le robaron varios millones de contraseñas de usuarios de Gmail. Y esas contraseñas primero están a la venta y ahora están gratis en estos mercados, y con ellas es con lo que se está realizando un timo, que le está pasando a muchas personas, que reciben un correo electrónico con su contraseña antigua, porque Google nos la obligó a cambiar cuando pasaron estas cosas, diciendo: tengo tu contraseña que es esta, y te he grabado, porque soy un hacker muy malo, te he grabado con tu webcam mientras estabas en páginas porno y hay que ver qué cosas más retorcidas te gustan. Si no me pagas, oscila entre 50 y 600 euros en bitcoins, pues todos tus amigos van a ver este vídeo. Es mentira, es todo mentira. Pero claro, la gente se asusta porque dice: coño, que es mi contraseña real. ¿Será cierto que me han grabado? Pues hombre, no lo es. Ya aviso desde aquí que eso es una estafa y no tienen tu contraseña real. La han comprado en estos sitios. Se compran también, que son más baratas todavía, las listas de correo electrónico. Hay robots, programas llamados bots, que están rastreando todo el día todo Internet en búsqueda de correos electrónicos. Las cadenas famosas, que ahora han decaído bastante, las cadenas famosas de mira qué gracioso es enviarlo a 10 de tus amigos e inclúyeme a mí, es para recoger correos electrónicos que luego se venden, y se venden para que nos inflen a spam. Por poner otro ejemplo, de hecho, las cuentas de la policía, las cuentas oficiales de la policía reciben mucho spam de porque claro, son cuentas que tienen que estar en internet para que los ciudadanos la conozcan, como denuncias.pornografia.infantil@policia.es, redesabiertas@policia.es, pues reciben spam porque se compran y se venden estos correos al peso. Más cosas que se pueden comprar: sistemas de ataque o sistemas de bloqueo. En plan WannaCry, pues estos virus se pueden comprar y te dicen: mira, aquí tienes, este es el sistema en que funciona, yo te vendo todo el tinglado y ya tú te montas tu ataque a quien quieras. El problema es que una vulnerabilidad, una vez que se ha empleado, pues enseguida salen parches y vas teniendo menos víctimas. Y antes de pasar a los productos financieros, quiero hablar, como siempre, de los bulos y estafas, porque hay cosas que no son verdad. Y una de ellas, cuyos productos se ofrecen, son los sicarios. Se ofrece, hay anuncios de sicarios: mato a quien desees además por unos dineros bastante aceptables, por 4.000, 5.000 euros en bitcoins, sin preguntas, me pagas el billete, yo voy, lo mato y me vuelvo a mi país de origen. Todos los casos que se han investigado de estos, todos son estafas. En ocasiones por gente con muchos antecedentes que ha visto hay un nicho bastante útil. Porque si no estás dispuesto a denunciar tienes suficiente coco para saber que no debes denunciar, que no te ha llegado un envío de coca, mucho menos vas a ir a la policía a decirle: he contratado a un señor para que mate a mi jefe y no lo ha matado. Pues hombre, te vas a comer de salida una denuncia, una investigación por homicidio en grado de tentativa, como mínimo. Aún así también pasó alguna vez, pero bueno, también pasó alguna vez que alguien denunció esto, pero pues bueno, para el estafador es algo bastante seguro el ofrecerse como sicario. Los sicarios de verdad no se encuentran en estos mercados negros, porque ¿qué resulta más rentable? ¿Cobrar el dinero y quedártelo, o cobrar el dinero y matar a una persona con todos los riesgos que eso lleva? Pues bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Y bueno, pues para acabar te quería hablar de los de los productos financieros. Se venden productos financieros de forma muy habitual, sobre todo tarjetas de crédito. Y los datos van desde 1 euro para una cuenta de PayPal que tenga más de un día desde que ha sido robada, hasta 300 euros por una Visa Platino recién sustraída sin límite de gasto. Aquí en España tuvimos a un individuo que se hacía llamar Mr. Bank, que estafó siempre a una misma entidad
de la que sacaba paquetes, llegó a vender 5.000 paquetes de tarjetas, en cada paquete había entre 10 y 50 tarjetas. Recién sacadas esas tarjetas, según las salían al mercado, este individuo las robaba y vendía sus números. Causó 1 millón de fraude efectivo a ese banco y 2 millones más que fueron bloqueados por los sistemas de seguridad del banco al detectar que había sido comprometida la tarjeta. O sea, un fraude potencial de 3 millones y un fraude cierto de 1 millón. ¿Cómo lo hacía? Porque, claro, este tío, para que te hagas una idea, tenía un 98% de valoración, un 98% de votos positivos, de lo bien considerado que estaba, porque, claro, vendía tarjetas de mucha calidad, recién sacadas, incluso antes de que las recibiera el propio destinatario. Pues bueno, la investigación, porque claro, siempre eran del mismo banco, demostró que alguien había metido un bichito, un ordenador de control remoto, en el propio ordenador que generaba las tarjetas. Por tanto, eso reducía bastante la lista de candidatos. Tenía que ser alguien con acceso. No podían saber quién. Pero mis compañeros de seguridad lógica, de la unidad de investigación tecnológica, aprovecharon ese agujero, porque un agujero es una conexión entre el ordenador del malo y el ordenador que generaba las tarjetas, para meterle a su vez un bicho por el túnel que él había creado. Y así, con autorización judicial, por supuesto, supieron, investigando, viendo qué documentos había en el ordenador, quién era, y que tenía monederos en Bitcoin, que tenía mucho dinero en Bitcoin. Gracias a esto se le pudo detener y la Policía Nacional de España fue la segunda del mundo, después del FBI en The Silk Road, que ya lo veremos otra semana, en incautar bitcoins. Fue la segunda que consiguió incautar bitcoins a este individuo, que todavía no ha salido del juicio, pero bueno, la condena, yo no sé cómo va a poder escapar de la condena. Este concreto era en España, pero se pueden comprar tarjetas de cualquier país y por unos precios bastante aceptables. Como siempre depende para qué la usas. Si con una tarjeta robada compras un producto que te lo envías a tu domicilio, pues bueno, no van a saber quién te ha vendido la tarjeta robada, pero sí que van a saber que estás utilizando una tarjeta robada o estás cometiendo un fraude informático y te van a detener. Aquí la pregunta es, Eduardo, ¿este hombre qué hacía? ¿Conseguía los números de las tarjetas y su PIN o directamente conseguía la tarjeta física? No. Las tarjetas físicas en productos financieros no se suelen enviar. Se suele enviar el número con el CVS que hay detrás y el PIN cuando hace falta. Era lo que conseguía porque tenía acceso al ordenador que las generaba. Entonces, según se generaban los números con todos los datos de seguridad, él los cogía y los vendía. Y luego ya la gente las utilizaba a su aire. A su libre albedrío. Eduardo, para terminar, vamos a entrar un poco en algo más gordo, quizás, de estos mercados, que no sé si se puede conseguir o no, pero sé que hay mucha gente que tiene interés en saberlo. El tema de compra de personas, de órganos humanos, ¿esto se puede conseguir en esta red profunda, en estos mercados cibernéticos? Hasta donde hemos investigado nosotros, no. En estos mercados, no. Sí que hemos visto en otros sitios gente que se ofrece a vender sus órganos. Normalmente es gente con mucha necesidad económica. En España hemos tenido varios casos donde, pues hombre, duele también detenerles, pero es que no te queda más remedio que detenerles, porque no pueden vender el riñón, no pueden vender un riñón, no pueden vender medio hígado, no pueden vender un pulmón. También tengo que decir que no hemos encontrado a nadie que lo hubiera comprado. En China, sin embargo, pero no va por aquí, no va por estos canales. Sí que hay un mercado negro sobre los prisioneros que son ejecutados. Sí que a veces están de antemano vendidos los órganos, pero luego no ves riñón a la venta del tipo X en eBay, sino que antes ya está hablado con gente de mucho dinero que lo mueve a través de hospitales. Y se sabe que existe hasta cierto punto. Se han detectado algunos casos de millonarios de varios países que han querido comprarlos, pero es una cosa muy residual, no es nada habitual la venta de órganos. Y
es más habitual hasta cierto punto la falsa adopción de niños, el conseguir una adopción a través de un pago, pero tampoco se hace a través de estos mercados, que están destinados, pues ya digo, a cosas más de consumo rápido y de consumo diario. Yo es que ahora me pregunto, bueno, la gente dice que se puede comprar órganos, vale, te compras un riñón, ¿y quién te lo pone? Claro, ¿y cómo te lo hacen llegar? Y el riñón, que lo tienen guardado porque el órgano se deteriora a una velocidad pasmosa, por eso se mandan helicópteros de un sitio a otro de España. En cuanto un donante en Sevilla y hay un receptor en Madrid, lo meten de inmediato en un refrigerador y lo envían rápidamente en helicóptero a Madrid. Y ha habido casos en el norte de Europa que el traslado se ha hecho aprovechando vuelos de aviones de combate de F-16 para que llegara en buen estado el órgano. Si lo tienen guardado en una cámara frigorífica, mucho menos congelado, no vale. No vale. O sea, es cosa que tiene que pasar horas desde que se extrae hasta que se implanta. Tú te compras un riñón y ¿qué haces con él? Tienes un equipo médico, tienes un equipo médico que te está operando, que ya te ha abierto en el momento en que te lo envían. ¿De dónde lo han sacado? O sea, es que enseguida cae por su propio peso este tipo de bulos, que al fin y al cabo son bulos. Uh-huh. Hay muchísimas fotografías que están circulando ahora mismo por la red. Ahí me han llegado varias en las que dicen, bueno, mirar qué hacen con los niños de Palestina, de Siria, de China, y se ven, bueno, pues a una persona de espaldas y niños envueltos con, perdón, aunque suene un poco fría la expresión, como si fueran trozos de pollo. ¿Esto es cierto o también es un fake? ¿Niños vivos o muertos? Muertos, en este caso muertos, y aseguran que eso ya es para órganos. No porque estamos diciendo en cuanto está muerto ya no vale. Es que eso no es así. Siempre cuando hay una guerra, los niños son las primeras víctimas. Y el tráfico de niños para propósitos desde explotación sexual hasta esclavitud laboral existen y están documentados, pero tráfico de cadáveres para extracción de órganos no están documentados. No están documentados, que es que ya estamos viendo que es absurdo, que es que a las 2 horas de estar muerto, o incluso menos, depende del órgano, ya no vale nada de lo que hay ahí. Ni para órgano, ni para, como no sea para hacer una barbacoa, si me permites a mí la crueldad con el cadáver, para otra cosa no vale. Bueno, está bien saberlo. Eduardo, ha sido un placer que hayas pasado esta noche por nuestro espacio para hablarnos de este mercado negro cibernético, que bueno, que vemos que tampoco es tan duro o tan malvado como creíamos, en el sentido de que, vale, se venden armas, se venden drogas, cosas que estamos acostumbrados a ver en la televisión a diario, pero por otro lado, bueno, has desmentido el hecho de que no se venden niños, ni esclavas sexuales, ni seres humanos, ni órganos, que es lo que quizás más le preocupa a la gente, ¿no? Porque dentro de lo malo, como digo, estas armas, estas drogas, parece que la gente ya se ha acostumbrado a convivir con ello. Pues sí, pero ya digo que se venden muchas más cosas, pero todas son productos de consumo. No se vende gente. No tienen apartado siquiera para vender gente. Y dentro de la retorcida moral de los que crean estos mercados, es posible que ni siquiera permitieran ese tipo de ventas. Eduardo, como siempre, un placer, compañero. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Estamos solos? Hasta ahora los habitantes de la Tierra hemos observado las estrellas buscando alguna prueba de otro tipo de vida. Pero la verdad no está ahí fuera. Está aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico ha estado observándonos, observando el cielo. Bien escondidos dentro del Ministerio de Defensa hay miles de informes sobre avistamientos de ovnis, muchos de los cuales continúan sin resolverse. Pero ahora, tras décadas de secretismo, dichos expedientes han visto la luz. Casi una colisión. No puedo conjeturar acerca de lo que era eso. La verdad es que no puedo. Aún a día de hoy no sé lo que era. Un piloto de la Segunda Guerra Mundial casi chocó con algo. No suelo comentarlo mucho con la gente,
solo con mis amigos más cercanos. El radar detectó un objeto no identificado. Nuevas pruebas acerca de uno de los casos de ovnis más famosos, el de Roswell. Si pudiera comprobar que el origen de cualquiera de estos ovnis no procede de la Tierra, el sistema de creencias de todo el mundo cambiaría por completo. Extrañas historias aún sin explicar que nos llevan a preguntarnos si realmente hay vida ahí fuera. Cabe la posibilidad que desde los albores de la civilización, los hombres hayan tenido diferentes encuentros con seres venidos del espacio. Numerosos investigadores afirman que en la antigüedad estos visitantes han sido venerados como dioses, pero también que a menudo los contactos no han resultado muy amistosos. Al contrario, revelan intenciones bastante inquietantes. Estamos sujetos a que nos hagan a nosotros lo que nosotros hacemos a los animales. Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente, es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Y los militares abrieron fuego contra ese extraño ovni. Y las balas fueron como absorbidas por el artefacto. Se aproximó completamente al lado del avión. La colisión y la destrucción del avión eran inminentes. Era algo que yo nunca había visto. Volvemos a hablar de ovnis y en este caso para hablar de un libro, Entidades biológicas extraterrestres ovnis, por fin una respuesta. Y hoy nos acompañan sus dos autores, Cherac García, presentador y director del programa Enigmas al Descubierto, y Sergio Salazar Latorre, analista fotográfico de la NASA. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola. Gracias por la invitación. Hoy hablamos del fenómeno ovni. Tengo en mis manos vuestro último libro, Entidades biológicas extraterrestres ovnis, por fin una respuesta. Vaya título. Suena un poquito, a lo mejor, para todo el primero que lo está escuchando, ¿no? Suena un poquito pretencioso, pero sí que es cierto que le damos una respuesta al fenómeno ovni si descartamos todas esas obvias respuestas que siempre se nos pasan desapercibidas, como pueden ser pues cualquier fenómeno atmosférico, cualquier avión que no sepamos identificar, prototipo militar o incluso un ave que lleve en el pico una bolsa de plástico, por ejemplo, ¿no? Si descontamos todo eso y lo descartamos y lo echamos a un lado y aplicamos, pues bueno, algo que sí que nosotros hemos descubierto, que es el ultranegro, es un tratamiento para visualizar lo que se oculta en el negro de las fotografías, sobre todo de las agencias espaciales. Pues bueno, damos con una respuesta, sobre todo porque hablamos de auténtica vida y sobre todo extraterrestre. Claro, aquí la pregunta mía sería, ¿cuál es esa respuesta? Porque todo el mundo parece que la está buscando, todo el mundo ve un objeto volar por el cielo, pero no sabe realmente qué es. Muchos aseguran haber tenido un contacto tú a tú con estos seres, otros incluso llegan más allá y dicen que han podido subir a bordo de estas naves, pero ¿esto es real? ¿Qué respuesta hay detrás del fenómeno ovni? Yo creo que bueno, ya de por sí todo eso, intentar buscar una respuesta, intentar orientar hacia un camino determinado, ya de por sí ya es una respuesta, ya que el simple hecho de plantear que el fenómeno ovni no es exactamente como nosotros pensábamos, que es unificado y masificado, sino que existe ahí arriba pues algo más, que son no todos son aviones, no todos son pájaros, no todos son globos aerostáticos, pero tampoco son todo ovnis. Últimamente estamos viendo pues una serie de entidades biológicas que aparecen ahí, ovnis de diferentes formas, de las formas más caprichosas, pero sin embargo que son entidades biológicas. Parece ser que el cambio climático no solamente afecta a lo que es animales de los fondos abisales, sino que parece ser que también atrae a entidades biológicas que están en la estratosfera.
Y sobre todo, Jorge, porque hemos llegado a un punto en el que el término ovni automáticamente se ha convertido en la traducción de nave portadora de seres antropomorfos. Y no, un ovni es, como la propia palabra indica, que ya de por sí creo que el término está mal escrito, ¿no? Objeto volador no identificado. Bueno, si es un objeto volador, lo estás identificando como tal, como un objeto volador. Claro. Punto, ya está. Entonces, creo que el término está un poquito tergiversado, ¿no? Y el concepto no está muy bien descrito, pero bueno, el tema del fenómeno ovni, automáticamente el problema es que todos consideramos que cuando hablamos de ovnis es una nave espacial, y no, un objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa en el cielo que nada tenga que ver con una nave extraterrestre. Como por ejemplo basura espacial, ¿podría ser un objeto volador no identificado? Como por ejemplo también fenómenos atmosféricos como pueden ser los elfos, los duendes, los yachts o simplemente una ave migratoria que vuela a una cierta altitud y por ejemplo en el pico llevará una bolsa de plástico, o como a día de hoy hay tantos plásticos, pues imagínate que las patas llevará un pequeño plástico y al reflejar el sol, ese destello, pues ya pensáramos que fuera una nave espacial. El problema es que cuando vemos algo en el cielo y es diferente a lo que conocemos, automáticamente se traduce como ovni y eso se desplaza a que tiene que ser una nave espacial o un medio de transporte. Y no, ahí arriba hay cosas muy interesantes que nada tienen que ver con todo esto. Claro, aquí en el título, bueno, sí, entidades biológicas extraterrestres, la gente cuando lo lea lo primero que va a pensar, como tú bien has dicho, son seres antropomorfos. No tiene por qué, o sea, entidades biológicas precisamente es eso, es biología. A lo largo de toda nuestra investigación venimos reportando en The Moon Now pues toda suerte de biología, no tiene por qué ser antropomórfica, sino que simplemente, y todo eso, existen varios tipos de ufología, si queremos ver. Existen concretamente, yo creo que hay 3 tipos. Es el tipo de la ufología de la nostalgia, porque creemos que en los ovnis, porque de pequeños les guardamos muchos recuerdos. Tenemos el tipo de ciencia ficción, que entraría de antropomorfos, pero también tenemos el de ciencia, y la ciencia nos está apuntando que ahí pues no podía ser de otra forma y tal, igual que en la Tierra, pues existe biología, no existe otra cosa. En este caso mi pregunta va para ti, Sergio. ¿Entiendes o comprendes que hay muchas personas que cuando le dices que eres analista de fotografías de la NASA ya recelen un poquito de ti porque creen que siempre todo aquel que tiene que ver con la NASA está mintiendo? Sí, bueno, todo aquello que tiene que ver con la NASA está mintiendo, pero es que no hay otra forma de investigar esto que no sea con las fotografías que nos facilita la NASA. Y aún así, yo creo que la NASA ha cambiado mucho desde 1969, que el hombre estuvo en la Luna. Lógicamente tenían que callar todo eso por lo que es la sociedad norteamericana y tal, que era muy religiosa, muy católica, muy adepta a todos estos conceptos. Sin embargo, pues muchas veces, en muchas ocasiones, siempre surge algún experto que nos habla incluso hasta de RGB, de lo que es un RGB, etcétera, que es la cosa más tonta que puede existir en el mundo, pero que sin embargo lo único que buscan con esa negativa es tirar un poquito del hilo para ver si les cuentas exactamente qué es eso del ultranegrón. Creo que bueno, no sé si tendría algo más que agregar, pero yo creo que sí. No, totalmente de acuerdo contigo, Sergio, en este caso. A ver, el problema está con todo el tema del fenómeno ovni, es que nos han acondicionado siempre la mente a que tiene que haber ahí fuera algo siempre semejante a ti. Es como el tema de la religión, ¿no? ¿Cómo son los dioses? Siempre son antropomorfos. Es lo más parecido a un ser humano. No hay nunca un dios que sea una masa, yo que sé, de pelo, por ejemplo. Nunca hay una bola antropomorfa. Siempre todo tiene que ser antropomorfo. Nunca hay nada que se distinga realmente de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En que el ser humano, desde sus comienzos de la historia, ¿no? Siempre hemos tenido esa necesidad imperiosa de creer en algo superior. Nos cuestionamos cada día menos, por desgracia, y sobre todo con las nuevas tecnologías y la gente joven, ¿no? Un niño a día de hoy no se cuestiona quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, cuando a lo mejor hace 40 o 50 años sí nos lo preguntábamos, o incluso hace 20 o 30 años posiblemente. El tema es que hemos llegado a un punto en que el hombre siente una necesidad imperiosa en creer en algo de lo cual las agencias gubernamentales, sobre todo la CIA, la NASA y demás, se han estado aprovechando, que es como el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, que siempre ha estado ahí, que lleva desde antes de que el hombre fuera hombre y pisara este planeta,
lo hemos estado aprovechando y mucha gente se preguntará, ¿y por qué se aprovechan de esto? Bueno, porque es más fácil echarle la culpa a los extraterrestres de una invasión de territorio enemigo antes que decir que mi dron o mi último prototipo militar ha estado invadiendo una zona de conflicto, de guerra, ¿no? Por ejemplo. Todo esto se lo están llevando a ese territorio las agencias gubernamentales y claro, ¿qué es lo que nos queda? Pues bueno, una cantidad de creencia que realmente no es que no tenga sentido, sino que no tiene ninguna evidencia. El sentido es el sentido que tú le quieras dar, porque hablamos de fe, hablamos de creencias, y cuando la gente entrega su fe y su creencia, pues bueno, da igual lo que le digas o la prueba que le des, porque para ellos es lo más fuerte que hay, son sus creencias, ¿no? Tiene una persona que cree en la religión cristiana, pues que Dios no existe, ¿no? No lo va a poder aceptar nunca en la vida. Y es lo mismo sucede con el fenómeno OVNI. Nos han acostumbrado siempre a que el fenómeno OVNI se trata de una nave espacial que porta seres antropomorfos desde otro punto de la galaxia y que, bueno, parece ser que hay unos buenos, otros malos, pero curiosamente, por más que les disparemos, como contamos en el libro, ¿no? Óscar Santamaría Huertas, el teniente que entra en combate con un OVNI y le dispara, ese OVNI nunca le tiene una contra hacia él, ¿no? Porque son buenos, porque son malos, posiblemente porque no sean seres extraterrestres, como nos han dicho, sino lo más parecido a una biología, pues bueno, lo que observaríamos dentro de una gota de agua en un microscopio, una gota de agua de un estanque, esa cantidad de biología al microscopio, es lo más parecido a lo que hay ahí que lo que hay ahí fuera. Ojeando las páginas de vuestro libro, la gente podrá encontrar imágenes de lo que decís que son seres biológicos. ¿Estas imágenes, valga la redundancia, provienen de la NASA? Sí, provienen de la NASA, provienen de fotografías de la LSJ, que es el Apolo Lunar Surface Journal, que es la web donde se vienen almacenando todas estas fotografías desde siempre. Y luego también viene de las desclasificadas. Y ahí volvemos a la pregunta anterior. ¿Cómo puede ser que se desclasifiquen fotografías de la NASA si la NASA las ha ocultado y si se desclasifican por la ley de libertad de información norteamericana? Cuando eso solamente se clasifica por un tema de seguridad nacional, cosa que no es competencia de la NASA sino de la NSA. Es decir, la NASA son justamente pues militares, y como tan militares, pues digamos que lo que hacen es directamente obedecen órdenes y se llevan el peor trago. Efectivamente, todas estas fotografías que vienen ahí pertenecen a la NASA, tanto a la web de siempre como a aquellas que son desclasificadas. Nos han dicho incluso muchas veces que muchos de los tratamientos que realizábamos, etcétera, pues que eso eran parches, que se ven esas figuras, esas estructuras porque son parches, pero nada más lejos de la realidad. Quien diga eso es que no ha visto jamás un parche de la NASA, no tiene ni idea de lo que es un parche de la NASA, porque ni siquiera en las desclasificadas la NASA se corta en dejar los parches ahí ocultando lo que ellos no quieren ver. Esto entonces sería una evidencia clara de que realmente existen organismos biológicos más allá de nuestro planeta. Sí, sobre todo por nuestras altas capas de la atmósfera. El problema está en que siempre lo hemos tachado esto, Jorge, como criptozoología. Es decir, hasta hace no muchos años un gorila era un ser criptozoológico. Y un gorila, pues ya, bueno, a todo el mundo lo puede comprobar que en los zoos tenemos gorilas, ya no solamente, pues bueno, por distintos lugares de Kenia o de Sudáfrica, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, como también con el okapi o como han sucedido como por ejemplo el kraken, algo que también se hablaba mucho en la Edad Media, el kraken, el calamar gigante. Si nos vamos a Asturias, al Museo del Luarca, que por desgracia hace un par de años con un maremoto se fue todo al carajo, ahí teníamos el calamar gigante también. Es algo que hablábamos de la Edad Media, algo criptozoológico, algo que no podía existir, que lo era todo seres de leyenda. Son seres de leyenda hasta que damos con ellos. El problema de todo esto, Jorge, es que hablamos de seres que habitan las altas capas de la atmósfera como criptozoología, pero esos mismos seres los encontramos como en el libro, ¿no? Comentamos de la misión STS-75 de NASA, pero las tienes también dentro de las STS, las tienes en la 48, en la 80, 96, 101, 106 y una cantidad de misiones increíbles. ¿Qué es lo que nos dice NASA? Que son chatarra espacial, que nos dicen que son bloques de hielo que salen del módulo espacial y demás. Pero claro, el comportamiento que tiene este tipo de entidades que nosotros denominamos entidades biológicas, puesto que estamos convencidos que es biología y no chatarra espacial, el comportamiento que tiene este tipo de incidentes
es lo más parecido a un ser vivo que una chatarra espacial, porque se desplazan, tienen un comportamiento lo más parecido a un ser vivo que a lo que es simplemente, como decía, ¿no? Chatarra espacial o bloques de hielo. No tiene ningún sentido hablar de todo esto, y sobre todo cuando estas filmaciones han sido mediante cámaras ultravioleta, porque están emitiendo luz en un rango de visión no visible al espectro del ojo humano. Yo sé que es muy complejo hablar de todo esto, de lo que podemos ver y no podemos ver, pero el ser humano, por ejemplo, Jorge, tiene la visión más simple del reino animal. Solamente percibimos el 1% de lo que nos rodea. Es decir, no podemos ver el frío, no podemos ver el calor, no podemos ver el luz ultravioleta. Nuestro rango de visión es el suficiente como para poder ser cazadores-recolectores, que es lo único que necesitamos para poder sobrevivir. Resulta que si encendiéramos un mechero y nos aplicáramos un filtro infrarrojo, podríamos ver todo ese calor que genera a su alrededor. Si mirásemos con luz ultravioleta, podríamos ver una cantidad de cosas. De hecho, mira, invito a todo oyente ahora mismo a que coja un mando a distancia de la televisión y se apunte al ojo apretando un botón. Verá que no ve nada. Por más que aprietes a los botones, no vas a ver nada. Sin embargo, si eso mismo lo haces a través de una cámara del móvil, a través de la pantalla del móvil, vas a poder, como el infrarrojo interactúa con esa pantalla. Hay una cantidad de cosas que pasan desapercibidas por nuestra visión tan primitiva, pero están ahí fuera. Con esto que quiero decir que hay una serie de biología que emite luz en un espectro luminoso no visible al ojo humano, sin embargo la vemos con el espectro ultravioleta, como pasa en este tipo de emisiones como la STS-75 o 48, 80 o 96, y esa cantidad de emisiones que tiene la NASA, por ejemplo, donde nos dicen que esos bloques de hielo están ahí porque sí, o que es chatarra espacial, y no, es auténtica biología, no tiene nada que ver con cosas extrañas que le quieran dar, ¿no? Es auténtica biología. Entonces, ¿podríamos decir que con vuestro libro apoyáis la hipótesis de que la NASA oculta información? Pero bueno, a ver, realmente, perdóname. No solamente con que nuestro libro diga esto, es que nosotros no somos los primeros en hablar de esto. Estamos hablando que en los años 70 y 80 del siglo pasado, Charles Fort, John Keel, incluso en los años 90 del siglo pasado, Andreas Faber-Kaiser hablaba en el libro de los grandes enigmas del cielo y de la tierra. Estábamos hablando de este tipo de criptozoología o de bestias atmosféricas, a diferencia que, y seguro que Sergio ahora me va a entrar en conversación y va a comentar todo esto, la diferencia es que nosotros disponemos de una tecnología que no disponían estos grandes autores y podemos corroborar, y ahora Sergio seguramente lo va a apoyar, con todas esas fotografías que nos encontramos de las agencias espaciales, donde podemos comprobar que no solamente es en nuestras altas capas de la atmósfera donde nos encontramos este tipo de vida. Sí, bueno, efectivamente con nuestro libro no es que lo apoyemos, es que directamente lo que hacemos es lo demostramos, o sea que damos muchísima información, damos muchísimos datos y que damos muchísimos estudios. Nosotros poseemos comentaba Serac antes que existía, o sea, lo que es el ultravioleta, etcétera y tal, pero es que lo que nosotros tenemos no es ultravioleta, lo que nosotros hemos diseñado es un sistema que no es como el ultravioleta, que es óptico, sino es un sistema que es digital. Es un sistema que te es capaz de coger y cogerte cualquier tipo de luz, ya sea oscuridad, ya sea luz en sí, y te coge todo el espectro, lo que es el espectro existente visual, y te lo comprime a justamente el espectro de lo que tú puedes ver. El resultado es que si tú, por ejemplo, ves en el cielo, ves una luminaria, tú piensas que es un ovni, pero porque tus ojos no están preparados para poder interpretar todos los colores que pueden llegar a existir ahí. Sin embargo, lo que es el ultranegro lo que hace es directamente te coge cada una de las gamas de blanco, de negro, que tú no puedes ver, y te la sustituye, ordenadamente por una gama de colores que sí puedes ver. El resultado es que tú, fotograma a fotograma, si analizas cualquier tipo de vídeo, te vas a dar cuenta de que ahí no existen ni ventanitas, ni existen, por ejemplo, pues las típicas antenitas que pueden existir o parabólicas que puede haber en la chatarra espacial, sino que lo que existe es simplemente pues un núcleo que se va duplicando y que va traspasando la información genética o el material de la célula de un sitio a otro. Existe una biología ahí fuera
lo mismo que existe una biología aquí dentro. Y a lo largo de todo lo que es la investigación que llevamos viendo, pues posiblemente nos daremos cuenta de que no es tan difícil, no es tan distinto lo que hay allí fuera, lo que hay fuera, como lo que hay aquí dentro. Tiene que ser, la vida se abre camino a base de lo que es el tema de la evolución. Y efectivamente, dentro de ese tema de la evolución y tal, está el que un individuo determinado se adapte con mayor o menor fortuna a lo que son las condiciones extremas para poder hacer perpetuar esa vida. Y te puedo asegurar de que ahí fuera hay vida. Hablamos del cielo, hablamos de la tierra, pero también habláis vosotros de dioses venidos de más allá de las estrellas. Esto es un tema que también es muy polémico, que está mucho en boga, sobre todo cuando hablamos de antiguas civilizaciones o, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. ¿Qué tenéis que decir al respecto de esto? Bueno, Jorge, esto es un tema muy complejo y sobre todo hay que transmitir al oyente que intentamos resumir en unas pequeñas páginas, en unas breves líneas, todo este tema, ¿no? Volvemos otra vez al inicio del ser humano y esa necesidad imperiosa de creer en algo que viene de fuera de su planeta. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema a día de hoy no podemos concretar esas respuestas, no las podemos encontrar. Entonces, el tema bueno, hablar de Egipto y hablar de antiguas civilizaciones, yo prefiero pensar y tengo más evidencias de ello, que ha habido una civilización, no una, sino varias, anteriores a la nuestra, que por el motivo que se han sucumbido o simplemente se han extinguido, antes que pensar que vienen extraterrestres simplemente a tallar piedra, no, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esa necesidad imperiosa en creer siempre, y a lo largo de la historia, cualquier luz que venga del cielo, siempre van a ser esos hermanos mayores que vienen a salvarnos, de los cuales, bueno, podemos estar comprobando cómo seguimos guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, y no nos salva ni Dios. Entonces, es un capítulo muy interesante el que le dedicamos porque queremos hacer ver al oyente, sobre todo al lector, ¿no? Hablamos del oyente porque, bueno, nosotros más que escritores, pues bueno, nos dedicamos más al tema de la radio y la gente nos conoce más por el tema de la radio y demás, pero sobre todo queremos hacer ver a la gente, ¿no? Como nos hemos condicionado a que todo lo que venga del cielo tiene que ser siempre un ser antropomorfo, esa necesidad imperiosa de creer en algo superior. Por eso tenemos en las religiones, en cualquier lugar del mundo vas a encontrar siempre algo que te haga sentirte inferior y te hace ver que de ahí fuera va a venir algo superior a ti. Y bueno, pues invitamos al oyente en este caso y sobre todo, pues bueno, a la gente que nos conozca, pues a que le eche un vistazo porque es un capítulo, la verdad es que bastante interesante. ¿Cuánto tiempo se ha llevado hacer este libro? Yo, ahora que me he metido en el mundo de la literatura, puedo decir que esta pregunta es, con perdón, a los oyentes, una putada, porque yo la hacía antes y no era consciente de la implicación que tiene. Pero bueno, ¿cuánto tiempo habéis tardado en darle forma a entidades biológicas extraterrestres, ovnis, por fin una respuesta? Lo cierto, perdona, voy a contestar yo. Lo cierto es que, a ver, depende de a qué nos refiramos. Si es la fuente que necesitas para tenerlo, pues desde el 2012. Ahora, si lo que te refieres es a empezar a hacer el libro y acabarlo, yo creo que fue más o menos y tal, pues a partir de una semana, que fue lo que le costó será convencerme de que hiciéramos un libro pasado a lo que es la ufología. Ten en cuenta que nosotros lo que hemos nos sentíamos muy a gusto analizando lo que eran fuentes oficiales, fuentes que eran totalmente veraces, etcétera. Pero meterse en un mundo como lo que es la ufología, donde cualquiera puede opinar, de sacar temas, donde existen draconianos, existen reptilianos, existe, pues si te pones y todo eso, pues porque no les ha dado por ponerlo, pero pitufos con escafandra, pues la verdad es que es un poco complicado, es un poco arriesgado, pero sin embargo conforme íbamos avanzando, todo el mérito ha sido ya te digo que de Serac en ese sentido, porque ha sabido tener en todo momento lo que es esa visión de decir esto es necesario, y así me lo comunicó y así lo he visto yo, porque creo que es una lástima que personas que
son testigos de esos avistamientos que existen, tengan que guardar silencio, agachar la cabeza, porque 3 o 4 individuos, llamémoslo así y tal, se han dedicado a hacer su agosto y tal a base de la gente que verdaderamente quiere creer. No sé si tendrá algo que decir, pero yo creo que debía decir que gracias a Serac y tal ha sido poco tiempo. Bueno, a ver, a mí me hacía mucha gracia al principio cuando decías, Jorge, ¿no?, del tema de que te metís en la literatura. A ver, lo complicado realmente no es escribir un libro. Lo complicado es cuando ya lo has escrito y te pones a leerlo y dices, bueno, yo esto lo modificaría, ¿no? Y sobre todo si eres una persona pues perfeccionista como somos nosotros, el libro se escribió en una semana, pero eso fue en marzo y hasta septiembre posiblemente hayan habido 15, 20 o 30 correcciones de ese libro. Y sobre todo porque según fue avanzando verano, desde marzo te estoy diciendo que de la última semana de marzo, que fue cuando lo escribimos, según nos metíamos en verano, pues bueno, salieron unos contactos para hacer el capítulo de los testimonios, que si te parece podemos hablar ahora más adelante sobre ellos. Y claro, vas corrigiendo y te vas dando cuenta de, no, esto lo puedo mejorar, no, esto lo voy a borrar, no, esto ahora lo voy a cambiar. Entonces, lo complicado realmente no ha sido escribirlo, lo complicado yo creo que ha sido venga, ponte de acuerdo ahora en corregir, mándale el archivo a Sergio, que Sergio esté de acuerdo con lo que tú quieres modificar, luego Sergio que quiera modificar algo y estés tú de acuerdo con lo que él quiera hacer, mándaselo luego a la editorial, que lo corrijan, que luego te lo manden para ver que estés de acuerdo con eso y luego seguir interactuando con ellos de, pues mira, esto no me parece bien, hay que modificar y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el libro no fue difícil hacer, más que nada porque esto es una investigación que llevamos desde 2012. Entonces lo complicado era de cómo resumimos todo esto y lo hacemos de tal manera para que la persona que no nos conozca absolutamente de nada, que nunca haya escuchado hablar de Enigmas al Descubierto o de Moon Now, pueda comprender lo que nos referimos cuando hablamos sobre el fenómeno OVNI. Entonces, realmente lo complicado, Jorge, yo creo que ha sido el cómo explicamos al lector en este caso, y resumimos tantísima investigación cuando de normal en un programa soltamos mínimo 60, 70 fotografías. Tenemos entradas del blog donde hay hasta 1100 fotografías analizadas por misiones Apolo. Imagínate todo esto, intentar resumirlo pues en 192 páginas. Nos hemos desprendido de mucha cantidad de imágenes, por ejemplo, de mucha información, pero claro, eso lo hemos cubierto con códigos QR. De esa manera lo que hemos hecho ha sido ahorrar en papel y ahorrar en gastos para esa persona, porque nosotros somos muy humildes y sabemos que un libro a día de hoy cuesta mucho dinero poder comprarlo y adquirirlo. Entonces hemos preferido hacer el libro muy económico en cuanto a páginas y a calidad, pero que luego tiene unos códigos QR que cualquier persona enfocando el móvil con un lector de códigos QR les va a llevar una serie de fotografías, información y sobre todo el último capítulo donde te lleva una página web exclusiva para el lector, donde complementamos toda esa información que no queríamos agrandar en el libro para hacer que fuera lo más económico posible para el lector. Vamos a terminar esta entrevista precisamente con eso, con esos testimonios. Hablarnos un poco de qué os han contado. Lo de los testimonios. Esto es realmente interesante porque nos vamos a sumergir en un tema muy complejo. Es decir, cuando hablamos del fenómeno OVNI, lo normal, ¿no?, es que siempre te venga el típico amigo, vecino, cuñado, yo he visto una luz en el cielo y demás. Entonces, ahí estaríamos hablando del testigo civil, ¿no? El típico testimonio lo más raso posible al que por no sé por qué motivo se le da la menos credibilidad posible, que me parece muy triste, porque si todo el mundo contásemos lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado o lo que nos ha sucedido, sabríamos muchísimo más sobre no solamente el fenómeno OVNI, sino sobre cualquier fenómeno. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener los 3 escalafones, es decir, el testigo civil, el testigo de la aviación comercial y el testigo de la aviación militar. Con el testigo civil nos sumergimos de lleno en una historia, de verdad que esto, hemos hecho un capítulo del libro que podríamos haber hecho una auténtica película donde nos metemos de lleno hasta con hombres de negro, ¿no? Resumiendo bastante para que el lector y sobre todo en este caso el oyente, ¿no?, comprenda la situación. 2 chicos jóvenes que de repente se juntan en verano, pues lo típico, ¿no?, a desconectar un poquito del día a día, ven una luz en el cielo, llaman al 112 porque están viendo algo extraño y a raíz de ahí hay una persecución con gente en coches extraños, con militares que no tienen ningún tipo de identificación. Increíble, la verdad, que digno de una película. Luego pasaríamos, por ejemplo, al tema de la aviación comercial. Aquí ya tiene un poco más de credibilidad. Hablamos de señores que están todo el día volando, que están acostumbrados a diferenciar entre lo que es Venus, un satélite artificial o simplemente un cometa, una estrella fugaz o lo que sea, ¿no?
y comentamos el caso de José Campos, comandante de la aviación comercial, llegando al aeropuerto de Uruguay, donde una esfera luminosa pudo poner en peligro la vida de 120 personas de un pasaje. Claro, esto es muy complicado, pero esto a día de hoy es cierto que sucede. El problema está en que en Europa y sobre todo en la zona de Oriente, en la zona de China, Japón y demás, sobre todo también en Europa, ¿no? Cuando un piloto de la aviación comercial llega a tierra y dice, mira, yo he visto un ovni, automáticamente es despedido, ¿no? Gracias a Dios, en la zona de Sudamérica, Centroamérica y demás, todo esto tiene mucha más cobertura. Yo no sé si es por el tema mediático o por lo que sea, pero gracias a Dios podemos disfrutar de una cantidad de avistamientos ovni por parte de pilotos de la aviación comercial que en Europa sería imposible, porque por más que lo vean, no nos lo comentarían. Y la guinda del pastel, pues bueno, para ir finalizando, la tiene el piloto de la aviación comercial, por supuesto, de la aviación militar. Ya estamos hablando de un rango ya de mucha más credibilidad, porque hablamos de un militar con una preparación. Estamos hablando de Óscar Santamaría Huertas, el primer ser humano que ha disparado un ovni, que ha entrado en combate con un ovni. Esto suena muy fuerte, lo podréis comprobar, que hay varios documentales en Discovery Max, Discovery Channel y demás sobre este señor, Óscar Santamaría Huertas. Es una historia realmente increíble, porque este señor, hasta que se escribió el libro, seguía pensando que había entrado en combate con un ovni. Y si no recuerdo mal, fue el viernes 14 de diciembre del año pasado, cuando Sergio y yo a la 1 de la mañana estábamos juntos, porque al día siguiente dábamos una conferencia sobre el libro, y Óscar Santamaría Huertas me mandó un WhatsApp diciéndome, Serach, me he leído tu libro, me he leído la parte que hablas tú y Sergio sobre el tema este de la biología, y posiblemente lo que yo vi no fue un ovni, sino fue un ser vivo. Y cuando pasa estos días y demás, y ves que José Campos, el comandante de la aviación comercial, también te dice, mira, Serach, después de leerme tu libro, después de leer lo que estés hablando sobre la biología extraterrestre y demás, pues bueno, ¿y si es cierto que hay una biología y estamos confundiendo con ovnis? Bueno, te puedo asegurar, y esto lo podemos hablar cuando quieras, y te puedo pasar ahora mismo el contacto, y podéis hablar con él cuando queráis en vuestro programa, estoy seguro, con el comandante José Campos. Te puedo asegurar que este señor, que viaja en un Airbus tremendo, grandísimo, con más de 200 personas a su cargo, tiene una cámara, una GoPro, puesta 24 horas al día desde que está trabajando, esperando cazar un pequeño ovni, en este caso una entidad biológica extraterrestre. O sea, imagínate hasta el punto, cómo tenemos la mente tan condicionada a hablar de platillos volantes, que luego realmente, si hablamos de seres vivos, tiene mucho más sentido que si hablamos de naves espaciales. Gerard García, Sergio Salazar, contarle a los oyentes dónde pueden adquirir vuestro libro. Bueno, el libro sale con Ediciones Caudal, lo podéis encontrar en su página web, pero como bien dice Sergio, lo podéis adquirir a través de Amazon, del Corte Inglés, de Casa del Libro, la FNAC, en cualquier librería, si estamos hablando de España y Península, o incluso Baleares o Canarias, y si es a través del extranjero, fuera de España, simplemente en Amazon lo vais a poder encontrar a un precio muy asequible realmente para lo que es, porque estamos hablando sobre todo, Jorge, de un ensayo ufológico. Esto no es ciencia ficción, no es una novela, nos basamos en datos, que el libro está lleno de datos que todo el mundo puede comprobar, y sobre todo un precio de 17 euros. Me parece que está muy, 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 muy bien para lo que son los libros de ufología a día de hoy, y sobre todo porque aportamos una respuesta que el lector va a poder considerar y sobre todo tener en cuenta a la hora de hablar del fenómeno ovni. Pues compañeros, ha sido un placer teneros esta noche en nuestro espacio. Yo recomiendo desde aquí a todos los amantes del fenómeno ovni que adquieran este libro, porque seguro que les va a cambiar la visión de lo que consideran a día de hoy un objeto volador no identificado. Gerard García, Sergio Salazar, compañeros, un abrazo y nos escucharemos dentro de poco. Un abrazo muy grande, de verdad. Muchísimas gracias por invitarnos, y sobre todo de decirle a toda tu audiencia que no nos crean, que no se piensen que tenemos la verdad absoluta, y que se molesten en investigar sobre todo lo que estamos comentando en este libro, en nuestro blog, en nuestros programas y demás, que vean que no estamos tan locos cuando hablamos de auténtica biología, y sobre todo se darán cuenta que no somos los primeros ni los únicos en hablar sobre este fenómeno. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos aquellos que nos estén escuchando, y lo dicho, esto no es cuestión de creer, sino es cuestión, por lo menos a nosotros, es cuestión de creer lo que vean nuestros propios ojos. Muchas gracias para todos.
Informe Enigma. Mickey Knox, ¿cuándo pensaste por primera vez en asesinar? Nunca lo entenderás, Wayne. ¿Cómo puedes mirar a alguien normal, a alguien inocente, con hijos, y dispararle hasta matarlo? Él lo vio. ¿Qué es lo que vio? Al demonio. Vio al demonio. El demonio. Pinto, pinto, gorgorito. Hay que matar a un pajarito. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Serás tú o tú? Este es solo el principio. No me lo había pasado tan bien en mi vida. Y hoy volvemos a hablar de Crónica Negra. Y es curioso que cuando traemos estos temas, todo el mundo espera que sea un hombre. Pocas veces se imaginan a mujeres cometiendo estos actos y menos aún a nuestros siguientes protagonistas. Niños, porque nos cuesta digerir que la maldad resida en los más pequeños, en los más jóvenes, pero hoy veremos que esto sí es posible. Iván Maurín, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, aquí hablar de crímenes, ¿no? Iván, cuando escuchamos hablar de crímenes siempre lo asociamos con adultos, como ya he dicho, rara es la vez que imaginamos a chavales o adolescentes o a críos o a niños haciendo este tipo de actos, ¿no? Y hoy veremos que sí que es posible, pero también cada vez que hablamos de crímenes miramos siempre más allá de nuestras fronteras y hoy nos vamos a nuestra tierra, a Barcelona. Sí, sí, además un caso que ocurrió muy cerca de las Navidades de 2005 y que afectó a la sociedad, porque fue una muestra de brutalidad exagerada por parte de unos adolescentes. Pues es la madrugada del 16 de diciembre de 2005 cuando María del Rosario Endrinal, una indigente, que va a un cajero de la Caixa en la calle Guillem Tell, que esto está por encima de Diagonal, o sea, ya por la zona de... por la zona acaudalada, ¿no?, de Barcelona, sufre pues el ataque de tres adolescentes que primero, pues bueno, sufre una serie de humillaciones, la golpean, esto a lo largo de unas horas, y finalmente le prenden fuego. O sea, entendemos que fue así, sin más, un acto totalmente premeditado. Ella no les hizo nada para que actuaran de esta manera. Nada. Estos jóvenes, que eran Uriol Plana, de 18 años, Ricard Pinilla, de 18, y un menor de 16, de nombre José Manuel, estaban de celebración, porque dos amigos se iban a ir fuera, y acuden a este cajero, ¿no?, a este cajero de la Caixa. En él está María del Rosario, que tiene unos 50 años, y que además entra en el cajero, según se registra las cámaras del banco, a eso de las 10 de la noche, del 15 de diciembre. Ellos, cuando es aproximadamente la 1 de la madrugada, ya del 16 de diciembre, entran en el cajero para burlarse de la mujer. Eso es lo primero que hacen. De la burla ya directamente empiezan a golpearle, le tiran objetos de todo tipo que van encontrando, incluso cosas que recogen de la basura, como una naranja, se la tiran. Después las agresiones continúan. Cogen, por ejemplo, una botella de Coca-Cola y se la tiran, pero es que ahí no queda la cosa, sino que hay unas obras cercanas y cogen un cono de estos de señalización y le golpean también. Después, pues la mujer al final consigue encerrarse en el cajero, con ellos fuera, donde ellos siguen forcejeando, burlándose de ella, y parece que la cosa se calma, ¿no?, que ellos se van. Hasta las 4:20 de la madrugada, que este menor de 16 años consigue
que la mujer le abra el cajero como si no fuera con este grupo, ¿no? O sea, que iba para sacar dinero. Entonces, en el momento en el que entra este chico de 16 años, entran sus dos acompañantes, Ricard y Uriol, además con unos conos de cartón, de estos de embalaje, y le empiezan a golpear a la mujer. Y ya lo último que ocurre es que aparece este menor con un bidón de disolvente, que lo cogen precisamente de esta obra, y se lo derraman. Y se ve el momento de la deflagración, porque la mujer ha quedado en una esquina, se supone que bastante dolorida, ¿no?, por los golpes, y la cámara pierde la visión porque se ennegrece por las llamas. Con esto, Iván, entendemos que ella se consigue encerrar dentro del cajero, pero sin embargo no llama a nadie, no pide ayuda. No, ella no puede, porque además es una mujer que es conocida de la zona, porque además con problemas de alcohol, y que bueno, que en el fondo, según las personas que la conocían, no era una mujer que no molestaba, que no era agresiva fuera de estos problemas que tenía, ¿no? Porque además es una mujer que tuvo, o sea, con anterioridad, había sido secretaria de dirección de una cadena de supermercados francesa, o sea, además bastante conocida, con una hija casada, y que de repente se enamora de un hombre francés, abandona al marido, desatiende a la hija, y debido a un desengaño amoroso, pues bueno, surge el declive, ¿no?, de su vida, empezando con el alcohol, y al final acaba en la calle. Claro, es que después de todo este maltrato, de toda esta vejación, ya todo suena, Iván, a que estaba absolutamente premeditado. Sí, porque, a ver, ella después del incendio, fallece en el hospital de Vallebrón, en la unidad de quemados, realizan la autopsia y ahí se encuentra que hay contusiones previas, ¿no?, a que le hubieran prendido fuego, ¿no?, sobre todo en la parte trasera del cráneo. Y que demuestran que además que eran recientes, o sea, que le habían provocado los chicos. Lo que pasa que al salir de plano, la defensa quería justificar que no había sido, que la agresión física, las lesiones no habían sido cosa de ellos, ¿no? Y que todo había sido pues una broma que se les había ido de las manos. Claro, la defensa, por ejemplo, también intenta culpar a los responsables de la obra por dejar allí material. Y eso, se lo tiraron para atrás la fiscalía, porque los conos están obligados a estar en la calle como señalización, pero es que este bidón de gasolina estaba en lo alto del andamio, cubierto con una lona y sin escalera para poder acceder a él. O sea, cogieron ellos, saltaron, se las ingeniaron y sacaron el bidón de disolvente. Y luego, cuando se hizo el interrogatorio al menor, confesó que, porque además estos chicos provenían de familias acaudaladas, es decir, bien acomodadas. Tenían como hobby los fines de semana meterse y agredir a indigentes. No tenían, o sea, para ellos no eran personas, o sea, estaban como si fueran animales, por decirlo de alguna manera. Y entonces, además, lo grababan con móvil, o sea, disfrutaban con el tema. Él, por ejemplo, comenta de que hay 3 grabaciones que son de Zaragoza, un viaje que habían hecho, y que en uno golpeaban con un contenedor a uno de los indigentes, a otra mujer le golpeaban con una papelera y a un tercero de un bofetón lo tumbaban. ¿Y esos vídeos no se subían a YouTube o alguna plataforma de descarga o red social donde la policía quizás los pudo haber visto y actuar antes contra ellos? No, porque eran vídeos que guardaban ellos en sus teléfonos móviles, no estaban publicados en ningún sitio. Estamos hablando en 2005, es decir, no había esta vorágine que hay con las redes sociales, ¿no?, de estar subiendo toda clase de material. En este caso no. En este caso era un material privado para su deleite, para su disfrute, y es a partir de esta agresión que se descubre pues este tipo de vandalismos, porque además sí que había en los meses anteriores diversas agresiones en la ciudad a indigentes, precisamente de noche, en los fines de semana, y perfectamente en algunos de los casos podían haber sido estos chicos. ¿Y sus padres en ningún momento sospecharon nada de ellos? No sospechaban nada de ellos. Ellos, consideraban que sus hijos eran magníficos y ya está. Quizás, Iván, y no sé, esto ya es cosa mía, podríamos hacer en cierta manera responsable a los padres por la educación que han recibido estos chavales, al creer que esta persona, por el hecho de ser una indigente, no tiene derecho a la vida.
Exacto, esa puede ser una de las cosas, ¿no? Después puede ser el hecho de juntarse en grupo y sentirse con una superioridad debido a su alto nivel social. Es decir, ellos se consideran que están en una clase superior por tener ciertas comodidades, y a ellos los ven como, pues eso, ¿no? Como desperdicios de la sociedad, y lo que hacen es, a mí me recuerda, por ejemplo, a una escena de Día de la Bestia, que hay un grupo precisamente de hombres que son de clase alta, y lo que hacen es apalear, matar y quemar a indigentes, y además dejando un mensaje de limpia Madrid. O sea, ellos encuentran que están haciendo un bien por la sociedad. Esto lo veo algo muy parecido, es decir, lo hacen, disfrutan, e incluso pueden sentirse como haciendo un bien social. Lo que a mí me choca, Iván, es que nadie, absolutamente nadie, oyera los gritos, viera absolutamente nada y acudiera en ayuda de esta señora. A ver, no se sitúan en las zonas más céntricas de Barcelona. Estamos diciendo que estamos ya tocando la zona alta de Barcelona, por encima de Diagonal, pero no es una zona demasiado transitada, ¿no? Como por ejemplo podría ser Paseo de Gracia o la Rambla. Y luego además que nuestra sociedad se caracteriza por eso, ¿no? O sea, somos tan egoístas y tenemos tanto miedo de la repercusión o de los efectos secundarios que pueden ocurrir cuando haces ciertos actos, como por ejemplo podría ser, ¿no? El defender a esta mujer, el que tú recibas una agresión, que no solemos interceder. ¿Y cómo encuentran a esta señora, Iván? Es decir, allá le prenden fuego, sale a la calle, herida, pide ayuda, pasa a alguien, de refilón la ve. ¿Qué ocurre? ¿Cómo la encuentran? No, acuden los Mossos de Escuadra porque supongo, esto no lo sé bien, saldría algún sistema de alarma, ¿no? Del propio cajero por incendio, porque es lo que te comento, o sea, después de la deflagración, la grabación deja de emitirse, porque claro, la cámara queda inhabilitada, ¿no? por el humo. Y inmediatamente es trasladada al hospital de Vallebrón, todavía con vida, y es allí donde fallece por las heridas. Vamos a adentrarnos un poco en estos tres chavales, en estos tres monstruos. ¿En algún momento ellos reconocen lo que hicieron o lo niegan? Bueno, sí, el que es el menor es el que acusa a los otros dos, o sea, que reconoce que ellos, pues bueno, se divierten haciendo estas cosas y que él, pues bueno, lo hace como incitado por los otros, ¿no? Como incluso bajo amenaza, es decir, o nos ayudas o recibes tú también. Los otros se pueden ver además los juicios, hablan como si hubiera sido una broma y que se les ha ido de las manos y que bueno, que sí, que lo lamentan, pero realmente tú lo ves, sobre todo el de uno de ellos, que me parece que es el de Uriol Plana, y le notas una frialdad, una soberbia a la hora de hablar, es decir, una persona pues que les trae sin cuidado. O sea, ya no se sabe si realmente es porque, como hemos hablado alguna vez, tiene algún tipo de psicopatía o simplemente esa prepotencia de creerte superior a los demás. ¿Qué condena les impusieron, Iván? Imagino que para el menor, en este caso, quizás pasó un tiempo en un centro, precisamente, valga la redundancia, de menores, y a posterior pasaría a prisión como el resto de sus compañeros. Sí, el menor fue trasladado al centro de menores El Stilés, además condenado durante 8 años de encarcelamiento y 5 años de libertad vigilada. Y los otros dos fueron trasladados a la prisión de la Trinidad con 16 años de cárcel. Tú como criminólogo, Iván, ya ahora te pido que te mojes, ¿crees que estas personas se pueden rehabilitar una vez salgan de prisión? Sabemos que la justicia española no está hecha para castigar, sino tan solo, como ya he dicho, para rehabilitar, para reformar a estos presos, pero es que claro, tenemos un ejemplo que vemos casi prácticamente a diario en la televisión, que es el chaval de la katana. Mata a toda su familia y ahora, bueno, pues salen las televisiones y parece que aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Tú crees realmente que estas personas pueden llegar a cambiar? Hay ocasiones que sí que la reinserción es posible, ¿no? Porque hay casos, pues bueno, que pues a lo mejor como este chaval de 16 años, si realmente al final fue un tema de que lo obligaron, ¿no?, a hacerlo. Puede ser que en algunos casos. Yo, francamente, uno de ellos, este que te comento, me parece que es Uriol Plana, viéndolo como lo vi en el juicio, tengo serias dudas. Sí que puede ser que a lo mejor pues con el tiempo madure y digamos lo que hayas quedado escarmentado, ¿no?, de este periodo de prisión. El arrepentimiento tengo mis dudas, ¿eh? Ahí sí que francamente yo creo que bueno, unas personas que han despreciado tantísimo a este tipo de
personas que han sido pues afectadas, ¿no? por la vida en diversas de diversas maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, como esta mujer, ¿no? Por la alcoholemia, por el desengaño amoroso, otras veces pues por desahucios, etcétera. Pues la verdad que es difícil valorarlo, porque claro, también habría que tener un control más cercano, ¿no? De ver cómo está actuando, ¿no? La justicia con estos chicos, y ver además eso, ¿no? La evolución, ¿no? Si realmente pues les está sirviendo de algo, o si realmente pues bueno, es algo más, es un tiempo que están pasando allí, y a la hora de salir pues ya veremos qué pasa. Prácticamente no ha pasado casi nada de tiempo. ¿Hay alguno que ya esté libre, Iván? Puede ser que sí, supongo que sí. El año pasado en 2017 creo que se hizo una reanudación del juicio, o ahora me he quedado. Bueno, en 2017 se hizo pues una revisión del caso, y bueno, no se sabe si al final qué ocurrirá, ¿no? Estos chicos en un principio continúan cumpliendo los años de prisión que han sido a los que han sido condenados, y como te digo, pues veremos, ¿no? Veremos el tiempo que pasa. Si en el momento en el que salgan a la calle realmente hay una muestra de un cambio en su vida, o si van a seguir delinquiendo de esta manera o de maneras peores que puede ocurrir. Claro, y aquí una de las grandes preguntas cuando hablamos de Crónica Negra, ¿no? ¿Qué se les pasa por la cabeza a estas personas para no darse cuenta de lo que están haciendo, para no darse cuenta que están cruzando una línea en la que están terminando con la vida de una persona? Pues quizás es el hecho de creerse invulnerables, ¿no? El hecho lo que comento, ¿no? El haber tenido una vida acomodada, sin problemas, que quizás en más de una ocasión y perdón por la expresión, les han salvado el culo, y lo han utilizado esto, ¿no? Lo han utilizado como escudo y como forma de vida. Y entonces, pues bueno, lo han estado haciendo porque creen que no les va a pasar absolutamente nada, y porque están en su total derecho. Pero corrígeme si me equivoco, Iván, esto no es, digamos, una psicopatía, un rasgo característico de los asesinos, da igual si es en serie, en masa o itinerante. Esta falta de empatía, esta falta de poder ponerse en el lugar de la víctima. Sí, es uno de los rasgos característicos, ¿no? de las psicopatías, y que puede ser perfectamente que la padezcan. Eso es así. Pero bueno, es lo que te comento, también es el hecho de ser un grupo que posiblemente es eso, ¿no? Se creen intocables por su nivel social, o por su clase social, y eso es lo que les ha hecho jugar, porque para ellos en el fondo eso ha sido un juego, el hecho de martirizar, de pegar, de torturar pues a unas personas que ellos no consideran personas. Lo que habría que ver es si realmente a gente que pertenece a su clase social son capaces de hacer exactamente lo mismo y sentirse exactamente igual. Hemos tratado muchísimas historias de Crónica Negra, pero creo que esta es una de las más trágicas, porque esta señora, pese a que tuvo al principio una vida, diríamoslo de esta manera, bastante normal, bastante, parecida a la de todos, el destino le deparó algo muy cruel. No solamente hundirla en la miseria y la pobreza y condenarla a vivir en la calle, sino que también a condenarla a morir a manos de estos desalmados. Pues sí, la verdad es que sí. Es que sí, que los palos, ¿no?, que recibió esta mujer, de haber tenido una vida que realmente se podía haber considerado completa, ¿no? Un buen trabajo, un marido, una hija, y que por dar un cambio a su vida, lo que hace es arruinarla hasta este punto, ¿no? Pues Iván, compañero, como siempre, un placer que hayas pasado por nuestro espacio. Un abrazo. Un placer, y hasta la próxima. Cut!